Ya, chiquillos, la primera pregunta hace mención a qué es el valor razonable. Ya, no sé si alguno de ustedes sabe o conoce la definición de valor razonable o qué se les ocurre por valor razonable. Bueno, entonces el valor razonable es básicamente el valor que tiene un activo dentro del mercado. Es decir, si yo quiero vender algo, el mercado estipula un precio para ese activo, ¿ya? O por cualquier tipo de transferencia de ese activo. Y el precio se determina eh, por demanda, oferta que tenga el producto en sí. Entonces, básicamente el valor razonable es el precio que le da el mercado a unos objetos, ¿ya? O sea, y esto es súper importante porque hay casos en los que yo puedo tener contabilizado un activo, no sé, en 1 millón, pero el mercado me lo compraría en 200 lucas, ¿ya? Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos un activo sobrevaluado, ya que el valor realmente, el valor verdadero del activo sería 200.000 pesos. Entonces, en ese caso hay que hacer un ajuste contable para dejar valorizado el activo de forma correcta. ¿Ya? Entonces, es... ya. La pregunta número 2 es, ¿qué es un mercado activo? Ya, entonces, ¿qué es un mercado activo? Ya, un mercado activo es un mercado en sí en el que existen o hay muchas demandas de producto, es decir, que varias empresas están ofreciendo un mismo producto, ¿ya? O varias empresas tienen el mismo negocio o giro de negocio, ¿ya? Entonces, ese vendría siendo un mercado activo. Y también aquí se puede hacer la distinción a empresas, a activos que no tienen realmente un mercado activo, ya que podrían ser activos, no sé, científicos que son escasos. Entonces, en ese caso, el precio se determina de acuerdo a eh, estimaciones de un activo que sea con similares características y se puede estimar un precio. ¿Ya? En el caso del mercado activo, el precio lo va a determinar el mercado. ¿Cuánto vale este producto dentro de los otros participantes del mercado? Y yo puedo sacar un valor de mercado estimado de un producto en sí. Entonces,
La tercera pregunta qué es el enfoque de mercado. Ya, esto es básicamente lo que mencionaba en la pregunta número 2, que el precio de un activo se va a determinar o va a corresponder de acuerdo a las transacciones, compras, ventas que hayan dentro del mercado activo. Es decir, uno toma todas las compras y ventas que hay de un activo dentro del mercado en sí del activo y determina un precio. ¿Ya? Y con eso es básicamente el enfoque de mercado. Esto. Ya, perfecto. ¿Tienen alguna duda sobre esto? O sea, la profesora generalmente pregunta hartas cosas que son teóricas, entonces es bueno que las conozcan. También me pidió que les dijera que leyeran la norma, que no es tan larga tampoco, así que entonces ahora vamos a hacer el ejercicio, ya que esto es como lo más complicado que tiene la primera unidad. Ya cuando nosotros hablamos de bonos de corto plazo, nosotros tenemos que valorizarlos a valor de mercado y tiene que ir ajustándose por el valor del bono dentro del mercado activo. Entonces, en sí, este ejercicio es como lo más complicado de la primera materia y de la primera unidad. ¿Ya? Entonces, es bueno que lo manejen y lo aprendan. Entonces, esto. Entonces dice, usted posee la siguiente información de un inversionista que adquirió un bono el 10 de julio del 2020, el valor nominal del bono es de 670.000, la fecha de emisión es el 10 de julio, ya que vendría siendo la misma fecha que en el cual se colocó, ¿cierto? El bono promete pagar 120.000 pesos por 3 periodos anuales y junto con el último pago se redistribuye todo el capital. ¿Ya? Entonces, esto es un bono bullet. La tasa de colocación es del 20%, la tasa de mercado al 31 de diciembre es del 12%, la tasa de mercado al 31 del 12 del 2021 es de 21%. Y nos piden contabilizar todo hasta el 31 del 12 del 2021. Determinar la tasa de emisión, elabore los estados financieros el 31 del 12 de 2020. Y el inversionista decide vender el bono en 500.000 pesos el 31 de diciembre del 2021. Entonces, entonces, lo primero que siempre debemos hacer es ver gráficamente cómo sería el bono. En este caso promete pagar cupones. Primero que todo tiene un valor carátula de 670 y promete pagar cupones de 120.000 por 3 periodos y al final redistribuye todo el capital, que serían 120 más 670. Entonces el último cupón serían de 790.000.
Entonces, esto es capital, esto es interés. Entonces, la pregunta número B me pide determinar la tasa de emisión. Ya, determinar la tasa de emisión es súper sencillo. Cuando a nosotros nos dan el valor carátula, ya nosotros con el valor carátula podemos determinar instantáneamente la tasa de emisión si es que nos dan el cupón. Ya. Y aquí se genera como una regla de tres, entre comillas, porque si tienen que darnos uno de los dos valores, que vendría siendo el capital y el cupón, o el capital y la tasa de interés, o el cupón y la tasa de interés de emisión. Entonces, para calcular la tasa de emisión, es simplemente dividir un cupón en el capital. Ya, entonces esto nos da que la tasa de emisión es de 17 puntos. Y esta es la pregunta. Ya, entonces, la pregunta B da eso. Entonces, nosotros ahora con esto podemos calcular los intereses y el saldo vendría siendo el capital más el interés menos el cupón. Ya, entonces, gráficamente el bono sería de esta forma. Sin embargo, esta tabla de amortización está de acuerdo a la tasa de emisión. ¿Ya? Pero cuando uno va a comprar un bono o cuando uno va a vender un bono, nosotros tenemos que considerar la tasa que pagó el mercado por el bono. ¿Ya? Entonces, en este caso, que es la tasa de colocación, nos dice que la tasa de colocación es del 20%. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer para calcular el valor presente del bono vamos a utilizar los cupones aquí vendría siendo el cupón 1 más el interés, vendría siendo 0,2 y elevado al periodo. Ya, entonces nos da que el valor actual del bono serían 640, o el valor presente 640. Ya. Entonces, la primera contabilización que nosotros debemos hacer es la compra del bono. Entonces, para eso vamos a decir que esto vendría siendo el 07 del, no, es el 10. Esto es el 10 de julio.
07 del 2020. Entonces, en esa fecha es bonos para trading contra caja o banco. Y el valor de compra va a ser los 640. Ya, cuando nosotros hablamos de instrumentos financieros de corto plazo o temporales, como es este caso, en el caso de que tenga gastos, en el caso de que tenga cualquier tipo de gasto, no se van a activar, ¿ya? Porque ya que no se valorizan a costo amortizado, sino que se valorizan a valor razonable, que es el valor de mercado. Entonces, cada uno de los gastos que se desenvuelvan o se desembolsen por la compra del bono se irían directamente a gastos, ¿ya? No, no así en la siguiente materia, que cuando vean bonos de largo plazo, los costos sí se van a activar y se va a determinar lo que vendría siendo la TIR, ¿ya? Pero para este caso, cuando son bonos para trading, para transacciones comerciales cortas, nunca se van a activar los gastos. Entonces, esto sería compra. Ya. Entonces, la siguiente contabilización va a ser el 31 de diciembre del 2020. Ya. Nosotros vamos a calcular intereses en dos ocasiones, a final de año o antes de pagar un cupón. Ya. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que devengar los intereses, que vendrían siendo interés por cobrar contra interés, o ingresos financieros. Y la forma de calcularlo es el capital, que vendría siendo lo que es bonos, 1 más el interés de colocación, vendría siendo el 0.02 y elevado a los días que transcurrieron desde el 10 de julio hasta el 31 de diciembre. Ya que vendrían siendo 20 de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 5 y 20 son 170 días. Y dividido entre 160. Y se le agrega al menos 1 para que aparezca solo el interés. Ya, entonces me da que el interés son 57.589. Ya. Lo siguiente es hacer los ajustes, va a ser el ajuste a mercado. ¿Ya? Para eso nosotros tenemos tres formas de hacerlo. ¿Ya? Voy a tratar de demostrar las tres formas y después seguimos con las dos más habituales. Entonces, nos dice el ejercicio que la tasa de mercado al 31 de diciembre del 2020 es del 12%. Ya, entonces, nosotros debemos calcular el valor presente al 12% y también calcular el valor presente actual, que vendría siendo al 20%. Ya. El valor presente al 20% va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo estoy trabajando arriba está de acuerdo al 20%. Entonces, en ese caso, lo único que yo debo hacer es sumar todo lo que diga interés por cobrar y todo lo que diga bonos para trading. Entonces, y eso nos va a calcular el valor presente a esa fecha. Y lo siguiente es calcular el valor presente al 12%.
Entonces, ya. Lo otro es que ahora en el primer periodo no va a pasar un periodo completo, ¿ya? Porque nosotros estamos en el 31 de diciembre. Entonces nos queda la diferencia que vendría siendo entre el 31 de diciembre del 2020 hasta el 10 de julio del 2021 que se va a pagar el cupón. Entonces yo para actualizar este valor lo tengo que dejar en días, o también hay otra forma que es dejar el primer periodo en cero y capitalizar toda hasta esa fecha y luego solo capitalizar los días. Entonces, aquí voy a tomar los días que debiesen ser 190 y el segundo periodo va a ser 190 más 360 y va a ser... ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí desde el 31 de diciembre hasta el 10 de julio pasan 190 días. Para el segundo periodo van a ser los mismos 190 días, pero más un año, entonces para eso se le suman 360 y lo mismo pasa con el tercer periodo. Entonces, y la fórmula vendría siendo esto, dividido en 1 más el interés, sería 0,12, y elevado a esto dividido en 360. Esto dividido en 360. Entonces, y de esa forma yo calculo el valor. Ya. Entonces me dice que el valor presente son 807. Ya lo otro que puedo hacer es, para mostrarles gráficamente esto, le puedo poner el 20%. Y ahí si le pongo el 20% me da exactamente lo mismo que el valor que yo calculé solo sumando estas cosas, ¿ya? Que serían 698, 098. Entonces, luego de eso nosotros simplemente tenemos que contabilizar el ajuste. En este caso la diferencia tiene una diferencia positiva. Entonces quiere decir que el valor del bono aumentó. Entonces, el primer ajuste va a ser de acuerdo a el método directo, ¿ya? Que vendría siendo que sea directamente al bono. ¿Ya? Entonces, directamente al bono el ajuste va a ser al 31 del 12 del 2020. Va a ser bonos para trading contra fair value o ajuste. Y va a ser por los 109. Entonces, la otra forma de calcularlo es con una provisión. Ya. La otra forma de calcularlo es con una provisión y vendría siendo, lo único que va a cambiar aquí va a ser que esto, en vez de llamarse bonos para trading, se llama provisión, ajuste, fair value. Y el monto va a ser el mismo. Y el tercer método, ya que vendría siendo dejar esto, pero sin incorporar los intereses.
Entonces ya ahí el ajuste cambió un poco. Ya. Cualquiera de las tres formas estaría bien. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre los métodos? Ya. El método directo, que vendría siendo este, el primero, directo, provisión. Y esto vendría siendo sin interés. Ya, la diferencia entre los métodos, entre el método directo y la provisión, que son los más utilizados, es que dentro del método directo, los siguientes asientos, los siguientes intereses se van a calcular de acuerdo a la tasa de mercado, y dentro de la provisión, los siguientes asientos se van a calcular de acuerdo a la tasa de colocación siempre. ¿Ya? Entonces, dentro del método por la provisión, siempre nosotros vamos a utilizar la tasa del 20% para calcular los intereses hacia abajo. Y dentro del tercero, que es sin intereses, siempre se va a usar la tasa de mercado. Generalmente se ven estos dos, que son los más utilizados. Esto financieramente no debiese verse mucho. Uno siempre debe registrar los intereses dentro del periodo en que corresponda. Entonces, por eso es mejor, o sea, voy a ver estos dos métodos. Entonces, el siguiente asiento vendría siendo al 10 de julio, que se va a hacer el pago de cupón. Entonces, el 10 del 07 del 2020. Lo primero que debemos hacer siempre es calcular los intereses, que vendría siendo interés por cobrar contra ingresos financieros. Contra ingresos financieros. Ya, y vamos a tomar como capital los 600, esto y esto. Ya, son 190 días. Y lo otro que debemos hacer es pagar el cupón. Entonces, cuando se paga un cupón, siempre va a ser caja o banco contra bonos para trading. Interés. Entonces la caja siempre nunca va a cambiar, que vendría siendo el monto del cupón que se va a pagar, que serían 120. El interés por cobrar es la sumatoria de los intereses devengados, y por ende el bono para trading o el ajuste a bonos se determina por la diferencia entre caja y banco y el interés por cobrar. Ya. Lo siguiente vendría siendo el cálculo de intereses al 31 de diciembre.
10. Y ahora nosotros tenemos que hacer el ajuste a mercado. El valor presente al 12%, podemos hacerlo de la misma forma que lo hicimos delante, la suma de todo esto. Y tengo que calcular el valor presente al 21%. Entonces, ahora, el primer cupón ya se pagó. Esto quiere decir que ahora esto es 0. Y del segundo cupón ya pasaron 170 días. Entonces acá nos quedan 190 y el último son... Ya, entonces ahí nos da que el valor presente nos da lo mismo que sumando todo hacia arriba, que son 777,438. Es exactamente lo mismo. Ya, pero nosotros necesitamos calcular esto al 21%. Ya, entonces nos damos que es un ajuste negativo de 78.000. Entonces aquí ajuste contra bonos por los 78. Esto es el 31 al 12 del 2021. Ya, y por último nos dicen que el bono se vende a esta fecha. Entonces la caja banco va a ser 520.000. En el lado contrario vamos a tener bonos para trading. Bonos para trading van a ser todo lo que diga bonos para trading. Los intereses hasta acá van 0.
entonces hay una pérdida por venta de... Ya, eso en cuanto al método directo. Siempre tienen que recordar que si usan el método directo, los intereses siempre se van a contabilizar de acuerdo a la tasa de mercado. Entonces, por ejemplo, yo en el 2021, yo utilicé la tasa de mercado a la fecha que vendría siendo del 21%. Ya, vendría siendo esos ajustes. Y para el 2020 usé la del 12%, que era la tasa de mercado vigente. Ya. Entonces, dentro del método de la provisión, como yo les mencioné, los intereses siempre se van a calcular de acuerdo a la tasa de colocación. Entonces, esto en vez de ser el 12% van a ser 20%. Ya, entonces me da que eso es 81.530. Y ahora, entonces, aquí esto va a ir al lado contrario. Entonces, los intereses a esta fecha vienen siendo de 69. Ya que el cálculo es súper simple, o sea, es tomar como capital todo lo que viene siendo bono para trading o interés para cobrar o interés por cobrar, ¿cierto? Y se suman y después se multiplica por el interés y elevado a los periodos. Esto es súper importante. Cuando nosotros queremos hacer el ajuste a mercado de la provisión, nosotros vamos a hacer una T esquemática. Ya. Nosotros tenemos que hacer una T esquemática de la provisión. Ya. Nosotros hasta el momento contabilizamos dentro del primer ajuste, contabilizamos un saldo dentro de la provisión de 109.076. 109.076. Ya. Pero el ajuste nos dice que tiene que ser un ajuste por 78.
Ya. Entonces nos dicen que el valor presente al 12% es eso y yo necesito calcular el valor presente al 20%. Entonces, el valor actual del bono, en vez de ser 12%, va a ser 20%. Y para ello, 20, 20. Y ahora el valor presente al 21%. Ya me da que tengo que hacer un ajuste negativo de 8.010. Entonces, nosotros nos venimos a la T y decimos, yo tengo un ajuste por 109.076, ya, al debe. Pero debo tener, en general, o sea, al final debo tener un ajuste por menos 8.010. Entonces nosotros debemos tener como saldo 8.010. Entonces, el ajuste que nosotros debemos hacer es la diferencia para que esto quede para este lado. Ya, entonces nosotros tenemos que hacer un ajuste por 117.086. Y bueno, ahora viene la caja y banco se mantienen. Y el ajuste a bonos, estoy haciendo esto, más esto, menos esto. Y los intereses son esto. Ya. Esto, yo aquí me equivoqué, esto es fair value. Y esto va al revés. Value, provisión. Ahora sí. Entonces, esto más esto, menos esto y menos esto. Ya, aquí debiese darme exactamente lo mismo que en el otro caso. Está ahí. 3 por cobrar.
Mm. Ya. Ya, perfecto. Entonces, de esa forma, la pérdida debiese quedar siempre con el mismo valor. Acá arriba estaba considerando la provisión para calcular los intereses, pero no se debe considerar. Solo se considera lo que tenga relación con el bono o intereses. Y se quedó cuadrado. Perfecto. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto al ejercicio o algo. Sí, no tengo ningún problema en mandar el Excel. Sí, tengo que preguntarle a la profe, sí, pero no creo que tenga problemas. Ya. Entonces, eso sería por hoy. Que tengan un buen día y les vaya bien en sus clases. Nos vemos.